Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Dios te bendiga, amado. Es un gusto compartir contigo desde aquí, desde la casa de Dios, Emanuel, Puertas de Libertad. Romanos capítulo 14, y hoy comenzamos a describir lo que nos pide el Señor. Durante estos ayunos, cada ayuno ha tenido una preparación espiritual, y dentro de la preparación espiritual que el Señor nos ha venido dando, en esta semana, en nuestro sexto ayuno, estaremos derribando todo lo que impida el avivamiento. Y para eso vamos a hablar de 3 cositas muy importantes que vamos a tener que realizar. Recuerda que el primer día establecemos cuál es el problema. Como durante todos estos ayunos hemos estado estableciendo cuál es el problema, ahora en estos 2 últimos ayunos, este penúltimo ayuno de esta serie, Vientos de Avivamiento, ya tenemos preparado el siguiente ayuno de 21 días y es una gloria lo que Dios va a hacer. Amén. Pero yo quiero contarle que habrán personas ayunando por un cambio de su vida para siempre. Me encanta porque había leído en el profeta Ezequiel que es importante hacer un día de ayuno por cada cambio de los años que ha vivido nuestra vida, pero el domingo, ciertísimamente el pastor nos regaló una palabra impresionante donde decía que por cada día de ayuno Dios les dio cada vez más inteligencia. Hicieron 10 días de ayuno, llegaron a ser 10 veces más inteligentes. Así que usted será ahora mismo 21 veces más inteligente. Amén. Porque completamos. En este sexto ayuno, nuestro trabajo se va a enfocar en renunciar a todo lo que impida el avivamiento. Y hoy se llama Viviendo en Negación. ¿Cómo vamos a nosotros a impedir que el enemigo nos robe el avivamiento? Viviendo en negación. Todo lo contrario a lo que la psicología enseña de la negación. Yo quiero utilizar hoy una de las cosas que usan las personas como mecanismos de defensa de su cuerpo. Ahora voy a explicártelo un poco, pero en un sentido muy contrario, porque me gusta utilizar lo que el Señor nos ha enseñado para su gloria. Pero vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17, para que entendamos lo que el Señor nos propone para este ayuno. Y antes de que parezca un trabalenguas, vamos a proclamarlo juntos. Recuerde que la palabra se proclama, y este es uno de los textos más maravillosos que vamos a proclamar, y dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Me encanta esto porque ¿en qué consiste el reino de Dios? En justicia, en paz y en gozo en el Espíritu. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero vivir así. Yo quiero vivir en tu reino y que tu reino sea traído a mi corazón. Es como clama el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase siempre tu voluntad. Y hoy yo te pido que tu reino se manifieste en mi familia, que tu reino se manifieste en mi matrimonio, que tu reino se manifieste en el ministerio, que tu reino se manifieste en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la familia de la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Ponte cómodo, amado. Y hoy empezamos a entender la manifestación del reino de Dios. Y lo que vamos a hablar hoy es de cómo vivir en negación. La negación, voy a participar un poquito. La negación en psicología es un mecanismo de defensa que utiliza nuestro ser. Sucede en las tragedias, sucede en las circunstancias difíciles de admitir, en el hijo que se para delante de su madre y que tiene una crisis de identidad, en el hijo que se ha portado bien, que es excelente estudiante y la madre descubre que consume droga. Entonces, como que lo primero que viene a la mente es la negación. En un sentido psicológico es algo negativo, pero yo voy a explorar hoy la parte positiva de vivir en negación, porque necesitamos, iglesia,
darle a Satanás sopa de su propio chocolate. Necesitamos darle porque lo que estamos entrando hoy en nuestro sexto ayuno es a la buena batalla de la fe. Quizás el problema que tenemos es que no damos la buena batalla de la fe. Todavía creemos que volteándole el cabello a alguien, que maldiciendo a alguien, que mirando mal a alguien es como vamos a dar la batalla. Y primeramente tenemos que saber que no es nuestra la guerra, es del Señor. Y que nuestro único trabajo es ponernos de rodillas en ayuno, en oración y dejar al Señor hacer lo que Él quiere como Él quiera. Pero necesitamos nosotros, en nuestros tiempos de inflexión, es cuando casi nos vamos a caer, que le podamos decir, Señor, ¿yo qué hago ahora? Y lo que quiero que hagas y lo que el Señor me ha estado ministrando y me tocó mucho en un tiempo de ayuno es vivir en negación. Yo he visto cómo las personas viven en negación en un sentido positivo. Y uno les dice, le va a ir bien. ¿Cómo me va a ir bien si esto está pecho, si esto está? Y uno dice, ¿por qué puede vivir en negación en lo positivo, en lo negativo? ¿Y por qué no puede vivir en negación en lo positivo? Ahora, déjeme explicar cómo va a ser esto. ¿Cómo vamos a vivir en negación? Cuando el enemigo venga a tratar de hacer algo contra su corazón, es que su respuesta sea no. ¿Qué es lo que pretendemos ahora mismo? ¿Qué es lo que esperamos tú y yo ahora mismo? Hoy, aquí en el altar, déjame decirte lo que esperamos ahora mismo. Que cuando el enemigo venga y se pare delante de ti, te vas a enfermar, de eso te vas a morir, tú le digas no, porque Dios dijo que viviré para poder contar las maravillas de Jehová y para poder cantar con alegría el gozo de Dios. Eso es vivir en negación. Todos los días el enemigo te va a decir cosas, así se va a quedar su hijo para siempre, ni piensa que él va a cambiar. Esa niña no cambia porque el árbol que nace torcido nunca se endereza. Y tú vas a decirle no, porque mi Señor dijo que él va a enderezar lo que está torcido. Pero entonces necesitamos pararnos y siempre me confirma la palabra en el último minuto del pastor y hoy en su devocional le decía al Señor como en la tentación, con palabra para a Satanás. A ti te han dicho como la expresión de, yo sí lo voy a parar, yo sí le voy a decir cuántos pares son 3 moscas, y yo sí le voy a decir que así no hable de mí, y yo sí le voy a decir que no diga eso de mi hijo. ¿Para qué? Eso no cambia nada en la tierra. Pero si tú te paras y le dices al enemigo, no, porque Dios dijo, no, porque mi Dios no mentirá, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y el que es la gloria de Israel no mentirá. Entonces, hoy vamos a aprender a dar la buena batalla y a defender el avivamiento. Vamos a derribar todo lo que el enemigo te quiera decir contra tu avivamiento. ¿Qué te va a decir el enemigo? ¿Qué es lo que el enemigo siempre te va a querer decir? Que tú no puedes, que tú no eres, que mira los años que tienes y tienes que pararte y decir, ¿quién dijo que tiene que ver con mi edad? Si Dios mudará los tiempos y las edades, que Él solo, si los tiempos están en la sola potestad de Dios, Dios puede hacer en un segundo lo que no ha pasado en 50 años. Así que simplemente necesitamos vivir en negación. Dicho esto, ¿qué es esto? Aplicarle al enemigo sopa de su propio chocolate, o eso lo digo en castizo, en castellano castizo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre te acusa y siempre te pone a torcer la boca, a estar triste, te levantas medio animado y el enemigo te dice, hoy te va a ir mal porque está lloviendo y no se venden helados, y ya, te apachurró. Ya los pobres helados se derritieron, ¿cierto? Pero si tú te paras, no, cuando está haciendo frío a la gente le da más sed. Sencillo. Entonces es lo que queremos, porque el enemigo siempre ha estado tratando de poner en las personas temor y angustia. Temor y angustia. Y para preparar este mensaje, el Señor me preguntaba esto. Te lo voy a preguntar a ti. Es Isaías 52. Para preparar este mensaje, el Señor me preguntó a mí la pregunta que te hago hoy en este día. Y la pregunta sería, ¿a quién vas a oír? ¿Cierto? Esa sería la pregunta, pero mira cómo la hace el Señor. Y dice Isaías 51, perdóneme, estoy buscándolo. Dice esto, Isaías 51, 7, dice, oídme los que conoces justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. La Biblia dice, los que sí me buscan,
los que tienen a Dios en su corazón, note, los que, PDT dice, los que conocen el bien y el mal. NTV dice, los que ponen por obra mis enseñanzas. O sea, ¿quiénes somos los que vamos a entender? Los que de verdad estamos listos, dice el Señor. Los que, mira que el verso dice, con una fe genuina, dice, oídme los que conoces la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temas afrenta del hombre ni desmayes por sus ultrajes. Entonces no pensemos en el hombre, pensemos en el diablo. Y dice, no le sigas temiendo al diablo y no sigas escuchando sus insultos, no sigas escuchando sus amenazas, no sigas creyendo que se va a quedar con tu hijo, que se va a quedar con tu hogar. Pero mira lo que dice el verso 12 que me tocó el corazón. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Entonces, el hombre es mortal. ¿Por qué te puede amenazar? ¿Por qué te puede ofender? ¿Por qué te puede quitar el gozo? Ahora, el verso 13 dice, que es lo que vamos a trabajar nosotros, vivir en negación. ¿Ya te has olvidado de tu Hacedor? ¿Quién extendió los cielos y quién fundó la tierra? Todo el día temiste con furor al que te aflige, cuando se disponía. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? Dice bellísimamente en Nueva Traducción Viviente, ¿por qué le temes a los enemigos? ¿No estoy yo aquí para defenderte? ¿Por qué dejas que el enemigo te aflija? ¿Por qué te confunde? ¿Por qué sales triste por las palabras que te dijo? ¿Por qué te deja apachurrado? ¿Por qué no tienes que responderte? Yo no estoy aquí parado a tu lado. Sorprendente, ¿no? Por favor, en casa lee 50, 51 y 52 para que sepas lo que Dios va a hacer por ti. Tarea de este ayuno, Isaías 50, 51 y 52. Dice, para estoy aquí yo. Otra vez, como nos dijo el Señor el domingo, soy Jehová de los ejércitos, soy el que pelea por ti. ¿Por qué habrían ellos de ofenderte? ¿Por qué habrías de creerle al enemigo que se va a quedar con tu hijo? ¿Por qué habrías de creerle al enemigo que no te daré casa, que no te sanaré la enfermedad, que no solucionaré ese asunto? ¿Por qué si yo estoy aquí? Entonces necesitamos, vuelvo a nuestra terapia, amén. Regresemos a Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida, sino justicia, paz y gozo. Pero me llama la atención la frase final, en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que te va a dar ese derramamiento de justicia, de paz y de gozo? El Espíritu Santo. La verdad es que no hemos tomado a la vida eterna. El reino de Dios, yo voy a definirlo porque siento la necesidad como iglesia de que hoy lo definamos. Es lo que hemos venido pidiendo desde que Cristo vino a nuestro corazón. Señor, establece tu reino en mi familia. Señor, establece tu reino en mi casa. Que las cosas sean en mi casa como son en el cielo. Que mi hogar sea una porción del cielo. Eso es lo que hemos venido pidiendo, ¿cierto? Venga a nosotros tu reino y hágase siempre tu voluntad. El reino es la esfera de Dios donde gobierna Dios. Y Dios espera que mi casa haga parte de esa esfera de Dios. Existen los dos reinos, nosotros lo conocemos, y Dios triunfó sobre el reino de las tinieblas. Y no podemos permitir que el reino de las tinieblas quiera regresar. Pero el Señor gobierna sobre quienes Él ha salvado y sobre quienes le creen, como acabamos de leer en Isaías 51:7, sobre los que hacen justicia y tienen la ley del Señor en su corazón. El Señor no puede gobernar sobre los que quieren hacer su voluntad, ¿cierto? Sino los que queremos hacer su voluntad. Entonces, cuando decimos como en el cielo, cuando decimos Señor, estamos hablando de llevar la realidad a cada una de las áreas de nuestra vida. Entendamos el concepto de realidad, porque nosotros tenemos que entender que una es la realidad de la tierra y otra es la realidad de los cielos. Y tú tienes que decidir en cuál realidad vas a vivir. En el año en que murió el rey Uzías, estaba Isaías llore que llore, es el capítulo 6 del profeta Isaías, y estaba ahí, y los cielos se abrieron, y él vio a Dios sentado en su trono. Su realidad era que se había muerto su rey, y él dijo, todo se acabó. Perdí mi trabajo, perdí a mi familiar y qué voy a hacer con mi ministerio. Pero se abre el cielo y el Señor le dice, como dice Isaías 51, ¿acaso yo no estoy aquí? ¿Acaso yo estoy muerto? Yo sigo sentado en mi trono. Entonces la realidad que debemos traer a nuestra vida es que sin importar lo que ahora mismo pueda estar pasando con tu hijo, lo que ahora mismo pueda estar pasando con tu hija, lo que ahora mismo pueda estar pasando con tu familia,
Esa no es la realidad del cielo. De hecho, lo que cantamos al despedir el culto, despierta Señor con tu brazo poderoso, es Isaías 51. Y lo que cantamos es que el Señor sigue presente para ayudarnos y que la libertad, la bendición, la justicia, el paz y gozo son nuestro destino. Entonces nuestro destino no es lo que está pasando ahora mismo con nuestra economía. Nuestro destino no es lo que está pasando ahora mismo con nuestros hijos. Esto es una circunstancia. ¿Y de quién depende? Y es lo que vine a decirte en este tiempo de avivamiento. ¿De quién depende que la circunstancia no sea su destino? Dígalo fuerte, de mí. De mí depende que la circunstancia no se convierta en mi destino. Pero si yo en vez de ver al Rey de Gloria, veo al enemigo decirme, mire, pobre se va a quedar, ni casa va a tener. Y empieza el enemigo a cavilar. Me recuerdo hace muchos años una señora que me decía, mi esposo tiene un cargo, es un disque sargento y va a disque para coronel. Bueno, no sé cómo sean las cosas militares, pero ni vacaciones salgo, no tenemos ni para comer, en la casa no hay nada. Mis familiares me dicen y yo decía, ¿cómo podemos no agradecer lo que ya se tiene? Si de todos modos una institución propone una estabilidad económica de alguna manera, al menos sabes que a fin de mes va a llegar lo del mercado. Pero necesitamos, hermanos, entender que el enemigo no se puede a través de los familiares, amigos, vecinos y conocidos parar a decirnos, mira, el propio diablo se puede parar en nuestra cara a maldecirnos y que dice el Señor, ninguna maldición no merecida va a llegar a ti. Simplemente el Señor escuchará la maldición y la pondrá sobre la cabeza del que la envió. Es así de sencillo. Pero necesitamos pararnos y poder decirle al enemigo no. Entonces, ahora regreso a lo que nos propone el Señor. Nos propone justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia es la santidad del Señor manifiesta en nuestras vidas. ¿Por qué nos propone el Señor esto? Porque la justicia no es lo que te parece a ti o lo que me parece a mí. No es darle a cada persona lo que se merece. Eso es equidad. Porque justicia es someterse a los méritos del Calvario. Porque nosotros no podemos venir en justicia propia, porque en justicia propia todos somos culpables y todos hemos pecado. Pero como el Señor cuando nos paramos delante de Él no nos ve a nosotros, sino ve al Señor Jesucristo, por eso nos perdona. Por eso nos perdona. Cuando vas a ver la película del progreso del peregrino, lees el libro, el peregrino se sale del camino. Evangelista le dice, ve derecho y hacia adelante, no te extravíes ni a izquierda ni a derecha. Y allá donde ves la puerta, la entrada a la ciudad celestial, allá debes llegar. Pero a medio camino, ni siquiera había arrancado, se le aparece el sabio mundano y empieza a darle consejos. Le dice, ¿para qué usted va a ir hasta allá? Por acá hay un camino más corto. Váyase por el camino del legalismo. Y cuando llega a la montaña del legalismo, el legalismo lo atrapa con todas esas leyes, no comas, no bebas, no hagas, no pienses, no hables, y el legalismo lo estripa. Y cuando ya se va a morir, Evangelista le toma de la mano y le dice, ¿por qué te saliste tan rápido del camino? ¿Porque escuchaste? ¿Y a quién escuchaste? Y le dice, al sabio mundano. Y nosotros nos la pasamos escuchando al sabio mundano. Hoy todo el mundo se ha erigido como juez. Debiste hacer esto, no debiste hacer esto. ¿Y por qué tienes que escuchar al sabio mundano cuando tienes una Biblia? Cuando tienes al Señor que te quiere aconsejar y que te dice en el Salmo 81, si me hubieras oído, yo en un instante te hubiera quitado tus problemas. Así que iglesia, solo tenemos que escuchar a Dios y eso es justicia, pero paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que promete el Señor en Romanos que gobernará nuestros corazones, es una tranquilidad en el espíritu que se revela en nuestras acciones y en nuestras palabras. La paz es tranquilidad en el espíritu. Note que no es todo está bien, es todo puede estar mal, pero yo estoy bien. Y están pasando cosas que yo no puedo arreglar, pero yo estoy bien porque mi Dios sigue estando en su trono. Sí, se murió el rey Usías, pero Dios sigue estando en su trono. Y es esa tranquilidad de saber que en este mismo momento mi hijo está pasando por cosas equivocadas, pero el que el mismo Dios, que no escatimó ni a su único hijo y sabe lo que es amar a un hijo, y sabe lo que es entregar a un hijo, y sabe lo que es perder un hijo, como levantó a su hijo, levantará a mi hijo. Porque es que es así de sencillo, iglesia. Pero necesitamos levantarnos y tener esa tranquilidad en el espíritu. Pero esa tranquilidad tiene que estar reflejada en nuestras acciones. Porque hay personas que te dicen, yo ya perdoné,
Yo no tengo rabia, pero en realidad que Dios castigue a esa persona, que le caigan rayos, que en verdad el Señor le condene. No, si yo estoy tranquilo, al Señor le corresponde el juicio, no me corresponde a mí. Y no voy a estar, Señor, que le caigan rayos, que le caigan centellas, que le caigan cosas. Realmente no necesitamos eso. El Señor Dios Todopoderoso está haciendo cosas especiales. Y lo siguiente que dice es gozo. Y la verdad, gozo es una actitud permanente de alabanza y acción de gracias en mi corazón. Poder decirle al Señor, gracias porque me machuqué, yo creo que nos queda como cierto, pero es una actitud permanente. Así como la paz es una tranquilidad permanente que se refleja en mis acciones, yo tengo paz, yo sé que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y no es fácil, no significa que niegues el dolor, no significa que digas no está pasando nada. No, hay cosas que pasan, pero nuestro Dios tiene el control. ¿Tú crees en Dios, iglesia? ¿Tú crees que tu Dios está vivo? ¿Que tu Dios es real? ¿Que Él puede realmente hacer todas las cosas y que no hay nada imposible para Él? Se tiene que reflejar en tus acciones. Entonces tú sigues tranquilo, no tienes ansiedad a la hora de comer, no tienes preocupación, pues duermo tranquilo. Hay alguien que canta, duermo tranquilo, ¿cierto? Y alguien que dice, duermo tranquilo, me parece que es Dani Berríos, duermo tranquilo. Dice, porque necesitamos, ¿cierto? David dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Me gusta como lo dice el Salmo 112, para que hablemos de paz y gozo. Por eso el primer fruto del Espíritu descrito con Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 es paz y gozo, porque necesitamos esa paz. Mira lo que dice el Salmo 112. Lo leí en estos días que me lo regaló el pastor también después de un devocional. Y me encantó, le dije, yo tengo que tomar esto para mi vida. Salmo 112, verso 7. Y quiero que te lo lleves como defensa del avivamiento, porque recuerda que hoy lo que estamos haciendo es defender el avivamiento. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo vamos a defender con justicia y paz y gozo en el Espíritu. Lo vamos a defender en negación, diciendo al enemigo, no. Mira lo que dice el verso 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que asegures tu corazón en Dios, no temerás. Hasta que aseguras tu corazón y le dices, yo sé quién es Dios. Cuando mi hermana Sandrita se agravaba mucho en el hospital y me decía, si me pasa algo, tú me cuidas al bebé, tú haces que él pase esto y lo otro. Yo le decía, ¿qué Dios conoces? Tú conoces un Dios que puso un bebé en el vientre tuyo como esperanza de vida después de tantos años para que tú no puedas disfrutar de él. Yo no creo que Dios hiciera algo así. Realmente necesitamos entender que nuestro Dios es bueno. Jeremías 29:11 dice, los planes que tengo para ti son de bien y no de mal. Yo te voy a dar un futuro y una esperanza. Isaías 55, lo leímos al comenzar, es nuestra proclamación de hoy. Mis pensamientos son más altos. Tal vez dices, ay Señor, si tú me dieras un almacencito, y el Señor dice, no, yo te quiero dar es una cadena de almacenes. Yo te quiero dar es una empresa sólida y estable. Yo te quiero dar, ay Señor, si me dieras una casita debajo de un puente. No, es que yo te quiero dar es un palacio donde tú y tu casa puedan vivir como yo soñé que ustedes vivan. Pero nuestros pensamientos son pequeñitos y no logran alcanzar los pensamientos de Dios. Entonces, y me encanta porque dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo es en el Espíritu Santo? Que mi comportamiento le diga al mundo que yo confío en la bondad de Dios. Una de las cosas que hizo Dios por mí en los últimos años, para ser exacto, en los últimos 7 años, fue enseñarme a conocer la bondad de Dios. Yo hoy te puedo decir que Dios es bueno. Yo hoy te puedo decir que la bondad de Dios es incomparable, que la bondad de Dios es como su gracia. No la merecemos, pero Él no la da. Y que su favor dura toda la vida. Y hoy yo te puedo decir que Dios es bueno. Y es necesario que partamos desde la bondad de Dios para poder enfrentar al enemigo y cuando venga a decirnos te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, te voy a quitar y voy a jugar salchichón contigo, para poder pararse delante del enemigo y decirle no es cierto, tú tienes que conocer a un Dios bueno. Tú tienes que conocer al Dios que de todo lo malo va a sacar algo bueno, que va a convertir toda maldición y bendición. Mira que el Salmo 109 dice, mientras ellos maldicen,
tú me bendices. Siempre he tenido esa palabra en mi corazón, porque cuando Simei, cuando iba subiendo el monte de los olivos con dolor, cuando pasó por la tierra de los benjamitas, David, cuando su hijo lo estaba atacando y David estaba destruido porque no era un enemigo, era su propio hijo, y él estaba llorando lágrimas de sangre, salió Simei a decir, usted se merece lo que está pasando. ¿No le ha pasado que gente echa sal en la herida? ¿Que gente echa limón en la llaga? Es una cosa tremenda. Y que el enemigo es como el caído caerle. Y se para David y mira a Simei que lo está maldiciendo. Y Joab le dice, déjeme matar a ese que le está, déjeme matar a ese sin gracia, ¿cierto? Déjeme matarlo. Y David le dice, no, 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 no hagas nada, porque qué tal que esa maldición sea utilizada por Dios para darme bendiciones. Me parece, ¿qué significa eso? Que David conoce a su Dios, que David sabe que Dios es bueno, que el diablo puede decir lo que quiera, que el mundo puede decir lo que quiera, que el hombre puede decir lo que quiera, pero que la última palabra la tiene Dios. Me gusta tanto ese conocimiento de David y creo, iglesia, que nosotros vamos a poder utilizar la negación como nuestro estilo de vida en el sentido que estamos aprendiendo hoy, si conocemos la bondad de Dios. Si vamos a poder decir no, no, porque no es como usted dice, es como mi Dios dice en su palabra. Y mi Dios dice en su palabra que los pensamientos que Él tiene de mí son de bien y no de mal, y que Él tiene para mí un futuro y una esperanza. Amén. Entonces, la percepción clara que tú tienes de tu Dios te va a ayudar a pararte frente al enemigo, a decirle, no, no es como usted dice, no es como usted dice, porque las otras personas que perdieron un ser querido no tienen esperanza, pero a mí me falta poquito tiempo para volver a ver a mis abuelos. Ya me falta poquito tiempo, porque apenas suene la trompeta, ellos van a resucitar primero. Y después nosotros vamos a tomarnos de la mano, y el rapto de la iglesia no solo será nuestro gran regalo a la iglesia gloriosa, sino también será nuestro encuentro con la familia. Para 1000 años de compartir. Así que cuando el enemigo venga a decirte te lo quité, ya no llamarás, ya no comerás, ya no celebrarás cumpleaños, ya no lo acompañarás en su matrimonio, ya no conocerás nietos, tú le vas a decir por mucho, unos poquiticos años, porque voy a pasar con él 1000 años disfrutando la eternidad. Me esperan 1000 años. Así que simplemente, qué bendición, ¿cierto? Entonces, cuando vivimos en negación para el enemigo, no solamente le damos sopa de su propio chocolate que nos quiere amargar, sino cambiamos todo lo que vemos. Comienza tu boca a cambiar todo lo que vemos. A veces tú solo necesitas una sobredosis de la palabra para volver a vivir. A mí me encanta, todos saben, la música de Benecer Honduras, me encanta. Ahora tengo una amiga que vive a 1 hora de la ciudad de San Pedro Sula, que es donde queda la iglesia de Benecer Honduras, y yo le digo, estoy que te visito porque quiero ir a Benecer Honduras. Y le digo a mi esposo, yo solo quiero ir a brincar un rato, pero sí, te desafío a escuchar las canciones, te desafío a escuchar esas letras. El concierto de este año tiene una canción que se llama Cantos de Liberación, y precisamente empieza a anunciar lo que cantamos por causa de lo que Dios hizo con nosotros. Pero no hay una sola canción que no termines tú saltando y gozándote de alegría. Y es hermoso, y por eso me gusta este tipo de música, porque tú vas a lo que es. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que hay una teología perfecta del amor y hay una teología de la bondad de Dios. Y que hasta que tú y yo no entremos a la teología perfecta del amor, que es que podemos bendecir a los que nos maldicen. Yo a veces, y tengo gran temor, no crea cuánto temor tengo de predicar cosas que sé que a veces el Señor me va a permitir experimentar en mi propia vida. Si realmente puedes bendecir a la persona que te está maldiciendo. Y el Señor te pone la prueba en el camino para tú saber si de tu boca saldrá maldición o bendición. Yo le pido al Señor que nos siga guardando, que nos siga guardando, y que alguien te diga te maldigo y tú le digas y yo a ti te bendigo, y yo a ti te bendigo, y que podamos decirlo con todas sus letras, porque Dios nos ama y Dios nos conoce, pero que tengamos la oportunidad de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos hacen la guerra, de ayudar a los que nos hacen mal, y que podamos decir, Dios mío, con tu ayuda, porque esa es la teología del amor y de la bondad de Dios. ¿Por qué?
porque San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios dio su amor a nosotros, que envió a su Hijo, que lo entregó y que lo dio para que nosotros podamos tener vida eterna. Ese es un amor que nosotros jamás vamos a poder comprender a totalidad, pero también dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su único Hijo. ¿Sabes qué dice? Si el Señor no te negó tu Hijo, ¿crees que te va a negar algo? Esa es la teología de la bondad de Dios. Si el Señor no te negó a su Hijo, no te va a negar nada. Dice el texto, te dará también con Él todas las otras cosas que necesites. Esa es la teología de la bondad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Déjeme se lo digo de una manera clara. No me corresponde a mí persuadir a Dios. Por favor, Señor, te lo suplico, Señor. Y no voy a decirle que yo no lo hago, porque yo sí como Jeremías soy re llorona en la presencia del Señor. Pero ¿qué es lo que hago de manera especial? No me toca persuadirlo, no me toca convencerlo. Él quiere bendecirme, Él quiere ayudarme. Él está más deseoso de bendecirme que el tiempo que yo me tomo en pedírselo. Pero voy a tomarme tiempo para pedírselo. Amén. Entonces, mis amados, lo que estamos hablando hoy es que vamos a tener que vivir en la atmósfera de la bondad de Dios y vamos a tener que vivir en la atmósfera de la negación. Para vivir en la atmósfera de la negación se necesitan tres cosas. La primera, escudriñar las Escrituras. Iglesia, San Juan 5:39, escudriña las Escrituras porque en ellas está la verdad y en ellas está la vida eterna. Sencillo. Mire, amada, usted y yo, amado, no vamos a poder decirle a alguien, al enemigo, no, si no sabemos qué le vamos a decir. ¿Cierto? Su hijo ni va a estudiar, su hijo no va a ir a la universidad. ¿Usted con qué plata le va a pagar una universidad? Si eso es muy difícil, usted se va a parar y le va a decir, no, porque todos mis hijos serán enseñados por Jehová. Dios dijo, yo pelearé tu pleito, yo te defenderé y yo salvaré a tus hijos. Pero necesitamos poder decirle al enemigo, no, y tener que decir las palabras. Tenemos que decir las palabras. Yo cuando encuentro un rema, cuando las ataduras generacionales llegan, no es que era que el abuelito tomaba y era que los tíos consumieron droga y fue que practicaron. Y yo digo, no, porque el Señor dijo, aunque los padres se hayan comido las uvas agrias, los hijos no llevarán la dentera. Porque el Señor dijo que no llevarán los hijos la maldición de los padres, sino que cada una persona dará cuentas por su propia vida. Pero necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos saber qué le vamos a decir al enemigo. No le sirve que yo le diga no, porque usted es el sabio mundano horrible. No, eso no cambia nada. Eso no cambia nada. No falta que yo le diga, como nos inquieta Judas a que no lo hagamos de maldecir al diablo y de proferir, dice Judas, ni los ángeles ni los arcángeles hacen eso porque él es más de alto rango. No con que maldigas al diablo y te pongas a ser grosero con el diablo, no. Es como el Señor Jesucristo lo hizo. Lucas capítulo 4, en la tentación del Señor Jesucristo, el Señor le dijo, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. Y Jesús lo que hizo fue declararle la palabra y proclamarle la palabra. Así que lo primero que tienes que hacer para poder tomar esa palabra, lo primero y verdadero que tienes que hacer es conocer la palabra. Tienes que conocer palabra para poder decirle al enemigo, no te vas a quedar con mi hijo, no te vas a quedar con mi hijo. No te quedarás con mi hijo porque herencia de Jehová son los hijos. No puede ser que lo sabe Oriana Falaz y no lo sabe usted. Una señora, ni sé de qué nación, creo que es chilena, sé que es latinoamericana, que decía, los hijos no son hijos nuestros, son hijos de la vida deseosa de sí misma. No me diga que no conoce esa frase de Oriana. La mayoría de las personas la conocen y eso no es lo que le vamos a decir. O sea, ella sabe que los hijos no son hijos nuestros y no lo sabes tú, que eres la iglesia y que tienes el Salmo 127 que dice, herencia de Jehová son los hijos y fruto de estima, el fruto del vientre. Si el Señor estima a tus hijos, Él no va a dejar que se pierdan. Y cada cosa que pase con los hijos tiene un propósito y tiene un destino. Entonces necesitamos decirle al Señor, mi destino no es la cautividad, mi destino no es la enfermedad, mi destino no es. Ahora, el enemigo te dice, porque el enemigo suele decir, te vas a morir, ya de esa enfermedad te mueres. Deuteronomio 33:25 dice, hierro y bronce son tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas.
¿Y sabe qué dice el Señor? No, el enemigo, te vas a morir, ese hombro te está doliendo porque se te va a partir, esa patica te está doliendo porque lo que tienes es cáncer, y te está doliendo la panza porque lo que tienes es gastritis. Tú le dices, no, porque Dios dice en su palabra que como mis días serán mis fuerzas, así que yo llegaré anciano. El Señor dijo al profeta Isaías, desde el vientre te vengo cargando sobre mí y te soportaré hasta las canas. Dios dijo que Él va a estar conmigo hasta que sea viejito. Así que no me matarás de esta enfermedad. Entonces, iglesia, hoy estudiamos que es necesario cuidar el avivamiento de nosotros mismos, es necesario cuidar el avivamiento del enemigo que viene a amenazarte con palabras, del enemigo que te dice que va a hacer con tu familia, que va a hacer con tu casa, que va a hacer con tus hijos, y que tú te pares y le digas, no. Y toca, y se trata de que le des al enemigo sopla de su propio chocolate. Utiliza las palabras para amargarte, utiliza las palabras para quitarte el gozo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, solamente una palabra de una persona te quita el gozo? Y tú dices, no sé qué me pasó, es que cuando me dijo eso yo ya no pude volver a respirar y yo me había levantado bien y yo estaba feliz, pero perdí el gozo. ¿Por qué? ¿Por qué pierdes tu gozo? Si Isaías 51 dice, yo estoy aquí, yo sigo estando presente. ¿Por qué temes las palabras de los hombres? ¿Por qué te preocupas por sus insultos? ¿Por qué te ofendes con sus burlas? Si yo soy el que te voy a defender, dice 2 veces en el texto, ellos son como tálamo que arrebata el viento, ellos son como la grasa de los carneros, ellos son como la polilla que va a corromper y tú seguirás bien. Así que realmente, hermano, necesitamos entender esto y quiero cerrar con esto. Cuando el maligno venga a poner un punto de caída, un punto de inflexión, porque lo que quiere el enemigo es que tú caigas en una profunda depresión, que tú caigas en una profunda tristeza, que tú caigas en una enfermedad. Lo que quiere el enemigo es que tú estés en la casa lleno de terror, atemorizado, diciendo qué me van a hacer y ahora qué va a pasar con mi vida, mientras el diablo está ya celebrando que te oprimió, que te entristeció, que te amargó. Cuando venga eso, tú tienes que vivir en la negación que da la bondad de Dios, que da la bondad de Dios. Entonces, primero hay que escudriñar las escrituras y segundo hay que tomar autoridad. Es necesario tomar autoridad. Porque si tú vas dejando que el miedo, el temor, el terror se apodere de ti, entonces algo va a pasar. Y lo que dice la Escritura en 1 de Timoteo es que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios no nos dio espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, poder y dominio propio. 1 de Timoteo 1:7, ¿cierto? Y dice en la primera carta de Juan que el Señor nos dio un perfecto amor. Así que lo primero que hay que tomar y hay que decirle al Señor es un interés por escudriñar las escrituras y aprender palabra. De usted, los moraos, ¿conoce a los moraos? La razón por la que nosotros estamos aquí hoy es porque Jesucristo tomó a unas personas en 1732 y las puso a orar 24 horas del día consecutivo, durante todos los días, durante 100 años. De ellos salieron todos los evangelistas que fueron al mundo entero. Y eran unas personitas que se fueron a vivir solas en un lugar del Reino Unido y se pusieron allá a una ciudad, trabajaban junticos y dedicaban todo el día en sus horarios laborales a trabajar y el resto del tiempo a Dios, hasta que llevaron el evangelio a todo el mundo. Lo que hacían como tarea diaria era tomar un versículo. Hasta hoy las personas toman los versículos que se estudiaron durante esos 100 años, los venden en tarjeticas y la gente los estudia como tarea diaria. Entonces, como tarea diaria, nosotros todos los días publicamos un texto bíblico. Todos los días publicamos un capítulo para leer de la palabra, una porción de la palabra. Tomar el versículo de memoria o el que Dios le dé en su devocional en la mañana, el que tomamos como texto guía para este ayuno, en este momento nuestro versículo de memorizar, sería muy lindo Romanos 14:17, que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero en Isaías 50 y 51 y 52 vas a encontrar un rema para tu vida, que puedas escribir en una tarjetica ese versículo y que puedas decir, Dios me dijo. La razón por la que a veces ves que de pronto me sale natural el versículo de memoria, que de pronto me sale fácil decirle dónde lo dice y cómo lo dice PDT y cómo lo dice Nueva Traducción Viviente y cómo lo dice Reina Valera, es porque
Hace muchos años hice parte de mi vida el aprender palabra escrita. Tengo creo que más de 100 cuadernos con versículos escritos porque sé que si uno hace la tarea de escribir la palabra de Dios, la va a aprender, la va a aprender. Y necesitamos aprenderla porque el enemigo no se va a asustar con tus palabras, el enemigo no se va a asustar con tus ofensas o con tus maldiciones, que vaya ese diablo, no. Lo único que lo hará que huya, y además te aclaro, Jesús fue muy claro y Lucas 4 dijo, se fue por algún tiempo, no se fue para siempre, se fue para volver, se fue a qué más inventaba para hacerle daño al Señor Jesucristo. Y si tiene la osadía de pensar que le puede hacer daño al Señor Jesucristo, imagínense nosotros. Si el enemigo cree que puede engañar al Señor Jesucristo, ¿qué pensará del resto de mortales? Entonces, mis amados, tengámoslo claro, lo único. Yo siento mucha pena por las personas que no escudriñan la Escritura. Siento pena por las personas que están todo el día en el celular, que cuando tienen tiempo, y he conocido personas que el Señor les ha permitido que estén en su cama 6 meses por una muleta, que porque la rodilla, que porque la columna. Y si uno no aprovecha el tiempo que le da el Señor para reposar con el Señor, iglesia, aprovechemos el tiempo porque los días son malos y los días son cortos. Y a veces nos pasa que yo digo como la canción, el tiempo que te quede libre, dedícalo a mí. Eso es lo que dice el Señor. Si tú tienes un momento, toma la palabra. Cuando yo conocí a mi esposo y él estaba en el almacén todo el día, él estaba leyendo la Biblia todo el día, todo el día. Por eso la gran revelación que tiene hoy de la palabra. Porque cuando ya está llena, lo único que tenemos que esperar es que el Espíritu Santo la use. Así que cuando llegan tus hijos y necesitamos esa palabra rema, mira, a veces tú dices, me estará poniendo cuidado, estará entendiendo lo que le estoy diciendo. La palabra fue enviada. Y también Isaías 55 dice que la palabra cumplirá el propósito para que él fue enviado. Note que ahí no dice, tu consejo cumplirá propósito, tus buenas palabras a tu hijito cumplirán propósito. Yo conozco señoras que han pasado 3 horas con los hijos y no ha pasado nada con ellos, porque lo que le dijeron con su boca en consejo, después lo borraron con sus codos, con su comportamiento. Pero la palabra no vuelve vacía. Y lo que usted le dice a un hijo de la palabra, algún día estará durmiendo y el Espíritu Santo traerá esa palabra a su mente. Y esa palabra le dirá, ¿qué hago yo aquí consumiendo droga? ¿Qué hago yo aquí consumiendo mi vida? ¿No fue lo que le pasó al hijo pródigo? Cuando metió la cabeza para comer de la lavaza de los marranos, dijo, ¿qué hago yo aquí? Volvió en sí. Y si el hijo pródigo volvió en sí, tu hijo también volverá en sí. Así que necesitamos, primero, escudriñar las Escrituras. Es muy necesario. Es muy necesario. Segundo, tomar autoridad de la palabra de Dios. Y tercero, comenzar a memorizar y meditar diariamente en una palabra. Mediten lo que Dios le dijo. A mí a veces me toma semanas. Hace pocos días tuve una reflexión del Salmo 90 al Salmo 100. Dios mío, es demasiado maravilloso. El Salmo 91 fue mi palabra de jubileo, fue la palabra que me dio Dios. Y yo le dije al Señor, no había sido consciente de todo lo que me prometió Dios, porque la palabra que me regaló el Señor en el jubileo fue el Salmo 91. Digo al Señor, el regalo de mi vida, el Salmo 91. Pero ahora escudriñando el Salmo 92, el Salmo 93, hasta llegar al Salmo 100, mire, creo que llené un cuaderno de todas las promesas que hay allí. Pero necesitamos entender que necesitamos tomar esa palabra. No podemos seguir siendo la iglesia que el único versículo que se sabe es Filipenses 4:13. Espero que se lo sepa, ¿cierto? Espero que no sea la iglesia que el único versículo que se sabe es ese y ahorita me dice, ni ese me sé porque me desmayo. Pero espero que sea la iglesia, que cuando estamos leyendo en PDT, sabemos qué dice Reina Valera, porque lo sabemos, ¿cierto? Cuando estamos leyendo en NTV, sabemos qué dice en PDT. Y porque está escrito en las tablas de nuestro corazón, amén. Así que en este ayuno, en este maravilloso sexto ayuno, lo que vamos a hacer es vivir en negación. Cuando el enemigo se pare delante de nosotros a decirnos que vamos a estar enfermos, le vamos a decir, no, porque Dios dijo que viviré y no moriré, que quitará de mí toda enfermedad y que no habrá enfermedad en medio de su pueblo. Y que cuando me avergüence de mis pecados, dice Jeremías 33, Él traerá sanidad y medicina y Él mismo curará la herida que Él permitió. Así que si tengo palabra, tengo como decirle al enemigo, no, no harás con mi vida, ni con mi familia, ni con mi matrimonio, ni con mis hijos, ni con mi ministerio, lo que quieras, porque Dios es el dueño de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, del ministerio,
de todo lo que me ha dado en administración, porque yo ni siquiera soy dueño de nada, soy solo mayordomo porque todo es de Él. Y te va a hacer reír en la cara cuando el enemigo te voy a quitar esa moto, pues toca que se la quite a Dios porque no es mía, es de Él. Y te voy a quitar esa casa, pues toca que se la quite al Señor porque no es mía, es de Él, yo solo soy un administrador. Y digo como dijo el dueño que recibió a los obreros de la última hora, me es lícito hacer con lo mío lo que quiera, y yo le digo al Señor, sí, a ti te es lícito hacer con lo tuyo lo que quieras porque es tuyo. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.